Buenos días, mis compañeros Lina Marcela Agredo, Tina Sánchez, Santiago Bravo y mi persona Daniel Ordóñez. Vamos a hacerles una breve y sustancial exposición sobre lo que son los delitos contra la administración pública. Con el primer delito que vamos a comenzar es el delito denominado concusión. ¿De qué se trata? De que, primero que todo, hay que recalcar que este es uno de los delitos más comunes dentro de la administración pública, y basándose en lo que el artículo 404 enuncia. Este delito consiste principalmente en que un servidor público, en el momento en el que esté ejerciendo su cargo, en el que esté llevando a cabo el mismo, si realiza un abuso de poder o un abuso de autoridad, exigiendo o pidiéndole dinero a los ciudadanos, con el concepto de que sea para el lucro personal, estaría cometiendo el acto de delito de lo que se denomina concusión. Asimismo, además, dentro de este delito también está incluida la parte en la que, si, por ejemplo, el servidor público le exige a los ciudadanos una suma de dinero o le exige que le prometa dinero a un tercero, también para el mismo concepto de lucro personal, se estaría incurriendo en el delito de lo que sería la concusión. Vamos ahora con el siguiente delito. El siguiente delito es el cohecho, pues este consiste cuando un servidor público le solicita ya sea dinero, un beneficio o utilidad, una recompensa a cambio de realizar o dejar o pasar por alto un acto relacionado a un cargo. Un caso muy conocido es cuando un agente de tránsito le pide dinero a un ciudadano, ya sea para violar la ley y para no colocarle la multa. En este existe el cohecho propio, que es una de sus tipologías. Pues este consiste cuando un servidor público recibe para sí o para otro dinero, una utilidad, o cuando acepta una promesa remunerada, ya sea directa o indirectamente, y cuando acepta una promesa remuneratoria para ejecutar un contrato o un deber oficial. El siguiente, de la siguiente tipología es el cohecho impropio, de acuerdo al artículo 406, pues el servidor público que acepta para sí o para otro, ya sea dinero, utilidad, una promesa remuneratoria, ya sea directa o indirecta, por un acto que deba ejecutar en el desempeño. Pues este se ve involucrado en líos judiciales, llevándolo hasta casos extremos, que es a la prisión. El siguiente caso es el cohecho por dar u ofrecer, de acuerdo al artículo 407, pues este es el que le ofrece dinero o utilidad también al servidor público en los dos artículos previstos. Este incurrirá a 3 años o 6 años de prisión o una multa de 50 a 100 salarios mínimos legales vigentes. Y a continuación vamos a continuar con el siguiente delito. Bueno, el delito de enriquecimiento ilícito se trata de un delito que manifiesta el incremento patrimonial de un servidor público sin causa que lo justifique de acuerdo a la ley y a la ética. A veces tener un cargo público implica y conlleva un incremento en el patrimonio siempre y cuando sea legal y sea justificado sus ingresos. Pero hay situaciones en donde la consecuencia del ejercer el cargo público conlleva al funcionario a un incremento de su patrimonio sin ser justificado. Este delito está tipificado en el artículo 412 del Código Penal, donde nos dice que un servidor público, quien esté desempeñando o haya desempeñado funciones públicas durante su vinculación y después de 5 años de estar vinculado, obtenga un patrimonio sin su justa justificación, pues ellos incurrirán en este delito, en esta conducta delictiva, y obtendrán de 9 a 15 años de prisión. También tendrán una multa equivalente por el doble del valor del enriquecimiento, y bueno, este no puede superar los 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y tras de eso va a sufrir de una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 96 a 180 meses.
encontramos dos sujetos en el enriquecimiento ilícito, que sería el sujeto activo, el cual sería el que ejerce el delito, que es el funcionario público, el cual se aprovecha de su cargo para incrementar ilícitamente su patrimonio. Y también tenemos el sujeto pasivo, que en este caso sería el Estado. Vamos a continuar con los otros delitos. Bueno, aquí vamos a hablar de ya la utilización indebida de información oficial privilegiada. Y bueno, en este delito, cualquier servidor público que ejerza su trabajo como empleado, directivo o miembro de algún órgano de administración en cualquier entidad pública y bueno, que haga uso indebido o comunique cualquier tipo de información que de pronto es confidencial, ¿no? Que no tiene como objeto ser de conocimiento público. Y pues de pronto que esto se utilice con el fin de obtener provecho para sí mismo o para un tercero. Bueno, entonces se incurrirá en una multa y pérdida del empleo o cargo público. Este es el artículo 420 del Código Penal. Voy a mencionar un ejemplo, y que es, bueno, esta fue la primera condena, utilización indebida de información oficial privilegiada en Colombia. Y bueno, este fallo afectó a 3 personas que estuvieron involucradas en la filtración hace 3 años, perdón, eso fue en 2006, de un dato de la inflación del Departamento Nacional de Estadística, del DANE. Bueno, esta información se vendió a ciertas personas que pues tenían interés, ¿no? Que le sacaron jugosas comisiones y bueno, pues llegó a la ley y se pudo en ese momento pues mirar. El siguiente delito es la celebración indebida de contratos. Y bueno, esto se analiza desde la perspectiva de un grupo de delitos que atentan con los principios constitucionales que ya habíamos mirado en el ámbito administrativo. En este caso, pues la igualdad, ¿no? La moralidad, la economía, la buena fe, la eficiencia, etcétera. Y bueno, al atentar contra todos estos principios fundamentales, este está transgrediendo contra toda la sociedad colombiana. Y bueno, comprende 3 delitos. El primero es la violación del régimen legal de incompatibilidad e inhabilidad. Y bueno, el servidor público que esté ejerciendo su cargo y sus funciones e intervenga en un contrato que viole el régimen o que esté dispuesto en la norma constitucional sobre inhabilidades o incompatibilidades, incurrirá en una prisión de 4 a 12 años, una multa de 50 a 200 salarios mínimos y una inhabilitación del ejercicio de 5 a 12 años. El segundo es el interés ilícito en la celebración de contratos. Y bueno, cualquier servidor público que esté ejerciendo su operación en un cargo y intervenga con el fin de obtener provecho, ya sea para él o para un tercero, también incurrirá en una multa de 50 a 200 salarios mínimos, prisión de 4 a 12 años y, bueno, su inhabilitación del ejercicio de función pública de 5 a 12 años. Finalmente, tenemos el último, que son los contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. Y bueno, el servidor público, a razón de ejercer sus funciones, tramite un contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o lo liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá también en prisión de 4 a 12 años, multa de 50 a 200 salarios mínimos legales y, bueno, una inhabilitación del ejercicio de función pública de 5 a 12 años. En este caso hay un ejemplo de el exalcalde de Yondó, Antioquia, Jorge Rodríguez Salcedo, quien aceptó los cargos ya que formuló un proyecto y la fiscalía se lo miró, ¿no? Con presuntas irregularidades. En este caso, pues, era un contrato por valor de 1.126 millones
Y pues bueno, en este caso, pues sí se logró llegar al fallo y él ahorita está en la cárcel. Y bueno, eso sería los delitos expuestos por nuestro grupo. Muchísimas gracias.